Los europeos y los estadounidenses están sumamente enojados con el presidente mexicano y con nuestro país, México, porque no pueden creer, no pueden aguantar la idea de que nuestro país, siendo un país de tercer mundo, tiene un presidente que ni siquiera sabe hablar inglés, que ni siquiera ha salido de viaje a nivel internacional, esté manejando mucho mejor la pandemia con sus recursos limitados que todos los europeos, toda la Unión Europea y la primer potencia económica y militar como Estados Unidos. Esta idea los corroe, porque también finalmente revela que se está empezando a formar un nuevo equilibrio mundial, en donde también superpotencias que igual estaban así muy para acá, como China y Rusia, que tampoco las quieren, están también tomando el liderazgo. En México, a pesar que no es superpotencia, también está dando un ejemplo a todos europeos y estadounidenses de que se puede manejar mejor la pandemia sin necesidad de un brutal decrecimiento económico. Y es que desde hace unos días empezaron a surgir, por ejemplo, videos de cómo supuestamente Obrador está manejando pésimo la pandemia. Por ejemplo, este es un video de RT, es interesante, de Russia Today, donde señalan cómo todos los presidentes se ponen y dicen, vamos a entrar en cuarentena, hasta Nicolás Maduro, ¿no? Lenín Moreno, Yanine Áñez, la usurpadora, el de Uruguay, Alberto Fernández, ¿no? Y después al final ridiculizan a Obrador con sus figuritas, ¿no? O sea, ese presidente, qué irresponsable. Y ojo, es RT, pero también, finalmente, europeos. Después salen algunas fotos, el día de ayer, fíjense, empezaron a surgir varias publicaciones. Esta es una publicación suiza, ¿no? Donde habla de México. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, aquí encontré una traducción. El presidente es un mal ejemplo, ¿no? Así dicen los suizos. Es un mal ejemplo para los mexicanos. También alemanes empiezan a sacar ese tipo de publicaciones, ¿no? Donde sale Obrador, como lo vemos, es un periódico alemán en primera plana, bueno, en primera plana, sino en esta plana como el principal. ¿Y qué dice la nota? Es la misma nota traducida en español, donde el virus corona, o el virus es más peligroso. Y dice, López Obrador, según este periódico alemán, dijo cosas que involuntariamente suenan graciosas y el problema no es tan grave como el virus. En un país sin corrupción, que obviamente incluye el suyo, o con corrupción, siempre hay suficiente dinero para combatir la enfermedad con éxito. Y una nación con una cultura tan venerable como México ya está preparada, es lo que ha dicho Obrador. Esa es la locura desatada, la irresponsabilidad galopante, ¿no? O sea, este señor es un irresponsable. Está loco, está idiota. ¿Cómo está tocando y saludando a la gente en medio de la pandemia? ¿Cómo se le ocurre? También a nivel de Estados Unidos, bueno, obviamente también ha habido varias publicaciones. Mother Jones, que supuestamente es un sitio de izquierda. El presidente más irresponsable del continente en este momento no es Donald Trump, es este señor. El cabecita de algodón. Que, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a no declarar cuarentena en México? ¿Cómo se atreve a dar el ejemplo de que finalmente siga saludando a la gente y tomándose selfies? ¿Cómo te atreves, Obrador? New York Times también dice lo mismo. A medida que se acerca el COVID, México mira para el otro lado, ¿no? Que finalmente también el ejemplo irresponsable del presidente de que no se toma en serio esto va a generar que México acabemos peor que Italia, que es lo que realmente la apuestan gringos y europeos. Pero están así, ¿no? Están, si se dan cuenta, encardiacados, infartados, ardidos. O sea, y es muy claro, o sea, ya se olvidaron de Maduro, olvídense de Maduro, ahorita es México. Y su presidente mexicano. ¿Y por qué están encardiacados? Por esta gráfica. Esa es la más actualizada. Se recuerda que yo hago gráficas ahorita, que tengo la base de datos, y la actualicé con los datos del día de ayer. Y como vemos en esta gráfica, México es la parte estrellitas. Estos son casos confirmados después de más de 50 casos, contando los días. Y México, comparado a los países europeos, ¿no? Está mucho mejor. Aquí arriba está Alemania y España en los mismos días. Italia y España ya tenían graves problemas. Ya estaban por los 2,000 casos confirmados. Aquí está Alemania y Francia, más de 1,000 casos, y México apenas está rozando los 350 y tantos casos.
en el mismo temor, es en la misma franja de tiempo. México los ha superado a los europeos y también a los estadounidenses y también a la gran mayoría de los países. Únicamente los asiáticos como Taiwán, como Japón, como Hong Kong están un poquito mejor que México, están en el mismo nivel. En Latinoamérica también sucede lo mismo. Esta gráfica realmente sorprende también a Latinoamérica. ¿Cómo es posible? Dicen, ¿cómo es posible que México haya contenido tanto con un presidente tan irresponsable? ¿No? Pues, ¿qué sucede? Bueno, sucede que un poco tiene que ver que Obrador saque sus amuletos, por así decirlo, y mucho que ver con lo que dice la propia OMS. Y esto lo empezó a hacer, hice ayer un video el día de ayer, pero dice, México se adelantó a otros países. Muchos, a todos los países incluso. México fue el primer país que tuvo un test. Ahorita que sale mucho, es que México no tiene pruebas. México fue el primer país que lo tuvo. Así lo dijo precisamente el doctor Jean-Marc Basto de la OMS. Lo tomó muy en serio México. Reaccionó inmediatamente y la prueba, la evidencia es que los primeros casos importados fueron diagnosticados inmediatamente. Se había implementado en la región y en México primero un algoritmo diagnóstico que no solo actúa en el INDRE de México, y aprovecho la oportunidad para felicitar el desempeño de este Laboratorio Nacional de Referencia, quien a su vez capacitó a los laboratorios de Centroamérica y a los 32 estados. En otras palabras, este país dispone en todos sus estados un diagnóstico oportuno, fiable, con sensibilidad y especificidad de 100% que permite detectar inmediatamente el caso, atenderlo, aislarlo, tanto a nivel domiciliario como en hospitales de referencia. O sea, México arrancó desde el inicio. Y mírense, vamos a ver una referencia. Este es un video que hizo Toñito Villamil el 22 de enero. 22 de enero. Y chequen, está haciendo la referencia de que un caso de Tamaulipas sospechoso. Y vamos a escuchar tanto lo que dice Obrador como lo que dice Hugo López-Gatell. 22 de enero. Hay identificación de lo del virus. 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, 2 casos, sí. Uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus. ¿Cuáles son las instrucciones que estemos pendientes, como lo estamos, al tanto? Miren, aquí está. Desde el 22 de enero ya estaban los mexicanos atentos a este tema. Incluso también sale Hugo López-Gatell señalando esto. Es un brote retador. En este momento la OMS y la comunidad global, incluidos nosotros, no hemos identificado propiedades pandémicas, es decir, el potencial pandémico, pero ciertamente ya tan reciente como anteayer se identificó que tiene razonable eficiencia de transmisión humano-humano. Tomamos medidas. La primera fue articular los esfuerzos en los puntos de entrada al país, sobre todo los puntos aéreos y específicamente los que tienen viajes directos. Ya tenemos el protocolo técnico de diagnóstico en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia INDRE. Lo tuvimos en uno de los primeros países que lo adquirimos. La Secretaría... Ahí está, Toñito. Pero así está. O sea, al final, este es el hecho. Y miren, ¿qué decían los españoles? Miren, en España. Esto estamos hablando del 22 de enero. El 14 de febrero, o sea, 3 semanas después, chequen lo que decían los españoles en España sobre el virus. O sea, cómo realmente ellos en Europa realmente nunca lo pusieron realmente como importancia. De hecho, en ese sentido sí que me gustaría recalcar también que en España no se ha producido ninguna transmisión de este virus. Se han identificado 2 casos positivos que se transmitieron, uno en Francia y uno en Alemania. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. No tenemos coronavirus de este. Hay que entenderlo y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse.
y menos de estas personas que ya no es que no lo tengan, sino que se ha comprobado con análisis de laboratorio que no lo tienen. O sea, eso es lo que decía la Autoridad de Salud en 14 de febrero. Y mientras lo que estaba diciendo la Autoridad de Salud mexicana, no es que, ¿y qué empezaron a decir? Miren, eventualmente va a llegar, eventualmente va a llegar, eventualmente va a llegar. Pero ya lo estamos vigilando y después va a empezar a haber más infectados y después vamos a llegar a la fase 1, fase 2 y fase 3. Y chequen lo que decían los españoles. Y ahora, ¿qué es lo que ha dicho recientemente México? El presidente mexicano. ¿Saben qué? No vamos a entrar en cuarentena. Ya hoy arrancó formalmente la fase 2, va a haber distanciamiento social, los niños en sus casas, lo que quieran y manden, pero va a seguir la actividad económica. Va a seguir la actividad. Vamos a estar, bueno, si se puede, se queda en casa, pero si no, hay que chambearle, hay que salir a trabajar. Siempre desde el inicio de la pandemia se ha privilegiado el equilibrio, sí, de medidas, obviamente contención, pero también de medidas económicas. Aquí en México se ha comentado mucho esto. Algo que no les entra realmente a otros países, pero poco a poco se dan cuenta que la cuarentena, el remedio está siendo peor que la enfermedad. El día de ayer el propio Donald Trump lo señaló. Dicen, es que no podemos seguir cerrados por mucho tiempo. El país no funciona así. Trump lo empezó a decir, ¿no? También como que echando para atrás la llamada cuarentena. Vamos a escucharlo. Country wasn't built to be shut down. This is not a country that was built for this. It was not built to be shut down. My administration continues to work with Democrats and Republicans to reach an agreement on an urgent relief bill for the millions of American workers and small businesses and large businesses that were badly affected by the medical difficulty that we've had. If you had a viable business in January, we are committed to ensuring the same is true in the coming weeks. In fact, we want to make it even better than it was before, and we're doing things to help in that regard. America will again and soon be open for business, very soon, a lot sooner than 3 or 4 months that somebody was suggesting, a lot sooner. We cannot let the cure be worse than the... Y así dice, finalmente, ¿no? No pueden esperar que el remedio, la cura sea peor que el problema mismo. Y Europa también empieza a decir lo mismo. Europa, cerrada pregunta, ¿cuánto tiempo podemos permitirnos esto? Es que finalmente son medidas muy terribles las que han tomado los gobiernos. Las cuarentenas han sido mortales. Por ejemplo, ya Emmanuel Macron, el presidente francés, quien más ha claramente expresado los desafíos de equilibrar las medidas como el autoaislamiento y el distanciamiento social contra el imperativo de mantener la economía en funcionamiento. O sea que al final, ¿no? Vamos a tener todos los ciudadanos del mundo que vivir con el virus un rato. Aceptar que va a haber algunas muertes entre los adultos mayores, pero se puede minimizar si se cuidan también bien. Aceptar que va a estar el sistema hospitalario, pues sí, muy saturado por atender este tema de la pandemia, pero no poder señalar que tenemos que vivir todos en aislamiento por 3, 4, 5, 6 meses. Es una idea completamente irrealizable. Ya no aguantan los europeos y ya también los estadounidenses. Sí, al principio es como que, bueno, pues sí, medio de moda, muy nice, hago mi TikTok y toda la cosa. Pero ahora, cuando ya no empieza a haber despidos, empieza a haber también hambre, empieza a quedarse la gente sin dinero, dicen, bueno, la verdad es que uno evalúa el riesgo, pues no todo es completamente seguro. Y finalmente se tienen que reactivar los motores económicos. No hay de otra manera. Y esa es precisamente la tesis del propio presidente mexicano, del propio presidente López Obrador, que en este video, un video donde se manipuló un poco, porque es un video de hace una semana en donde él está comiendo y dice, bueno, tienen que salir al restaurante, llevan a la familia. La verdad es que no es tan mala la idea. Y se dan cuenta la gente en toda Europa, en Estados Unidos, que tampoco es tan mala la idea de que finalmente retomemos la actividad con ciertas medidas de sana distancia, manteniendo a los adultos mayores en casa, pero si uno está, pues, relativamente sano, pues la verdad es que jugando las probabilidades es muy probable que no te infectes o que no lo sientas, y si te infectas y tienes una enfermedad, es muy, muy probable que sea muy leve, o sea que tú no estés en la población de riesgo. Y esto es todo lo que hacen en México los mexicanos, y esto es lo que tiene encardiacados a los europeos y los estadounidenses sobre nuestro país. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.